Judicial de la Federación. Vargas se fue al carajo, declinó su presidencia. Reyes Rodríguez dice que se hace a un lado, hasta Yanino Talora dice a mí ni me vean. El presidente dice que no se ha renovado nada, que se necesita que se vayan todos, contrario a lo que afirma Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pone su granito de arena. Dice que ya se terminó la crisis, dice el presidente que no. En fin, estamos ante una situación pues que creo que puede, ojalá que así sea, resultar histórica. Pues sí, es una situación compleja, pero solamente evidencia pues que fueron mal elegidos muchos de los que están ahí en los puestos como magistrados. Fueron 7 magistrados, y bueno, pues esta es una crisis, pero es importante analizarlo bien, porque el Tribunal Electoral no es cualquier tribunal. El poder que tiene es importantísimo, porque ellos, es decir, 7 personas de la sala superior de ese tribunal, son los que en última instancia deciden si una elección es válida o es inválida. Si ellos hacen caso a algún tipo de queja, de denuncia, y entonces ellos tienen la posibilidad de anular elecciones, tienen la posibilidad de anular candidaturas, tienen la posibilidad de anular votos. Entonces, no es cualquier tribunal, es el tribunal, digamos, que ejerce esta última parte de los procesos democráticos, este último campo en la cuestión legal. Y pues lo que hemos visto es a 7 personajes, desde Vargas hasta el calderonista Reyes Rodríguez, que digo, el papel que ha jugado es verdaderamente indigno, pues peleándose por el control y, digamos, en esta lucha que representa intereses que no son los intereses de la gente, que no son los intereses de una democracia muchísimo más clara. Imagínate que tengamos a un tribunal donde hay un calderonista como presidente, con el poder que le da el caso de ser un presidente del Tribunal Electoral, con una elección reñida. Pues entonces tenemos ahí graves problemas. Es lo mismo, hoy el presidente volvió a repetir los 2 ejemplos de los candidatos a los cuales se les quitó sus derechos, se les retiró las candidaturas de Morena para gobernador en Michoacán y en Guerrero, y este tribunal tuvo el poder de decir, sí, les vamos a quitar estas candidaturas. Entonces, no es algo menor lo que está sucediendo, y la apuesta a mí me parece que debe ser que se vayan todos, que haya una renovación, al menos de forma inmediata, de los titulares, es decir, de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que posteriormente se plantee una reforma a ello, porque es importantísimo que tengamos a un tribunal pues serio, objetivo, y especialmente con personajes que tengan la capacidad de ser objetivos y neutrales en la calificación de una elección. Y en estos últimos días, en estas semanas, en estos 10 días que han pasado, hemos visto cómo estos personajes que integran actualmente el Tribunal Electoral pues realmente no cumplen con ese perfil. Y bueno, pues llega uno peor, estaba uno peor, después llega otro peor, y ahora ya quieren impulsar a otro peor. Es decir, es verdaderamente indigno las personas que están encabezando, o los magistrados que están en este tribunal, y me parece que la apuesta debe ser que se vayan todos. Oye, querido Jorge, hoy más que nunca lo de la autoridad moral que tanto le han criticado y hasta ridiculizado al presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo que llegar una persona con autoridad moral como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para medio destrabar esto. Pero la autoridad moral, cuando hablamos de dignidad, es tan importante en estas instituciones, y parece que no lo entienden o no lo quieren entender. Sí, fíjate que esto de la autoridad moral y de la moral y de las personas honestas, que fue parte del discurso que ayer Javier Corral pues sorprendió, este discurso donde pues alaba la gestión de Andrés Manuel López Obrador, y donde hace una crítica muy fuerte a la oposición por ser una oposición muy ciega,
Y bueno, lo que hace, una de las cuestiones que señala muy bien Javier Corral, que durante muchísimo tiempo encabezó la Alianza Federalista, y eso fue muy, muy, muy triste. Pero bueno, el caso es que él dice, bueno, es que hay que reconocer que hay una persona que ha puesto la honestidad como elemento principal. Y ese es uno de los elementos o de los puntos que hay que resaltar en este gobierno. Es decir, la honestidad es una variable importantísima en la gestión pública, en el gobierno. Una autoridad honesta es una autoridad que tiene 50, 60, 70% de posibilidades de ser una buena autoridad. Entonces, lo que tenemos en muchísimos cargos del Poder Judicial, lo que tenemos en muchísimos cargos de los magistrados, de los jueces, de los propios ministerios públicos, es que se carece de honestidad. Y esto es algo que debe reformarse, que debe de plantearse y replantearse. Porque si bien es cierto, llegó una transformación al poder público, al gobierno federal, al poder ejecutivo, pero todavía falta otros poderes, ¿no? Y en el caso del Poder Judicial, es un poder que automáticamente parecería que es incriticable, parecería que ahí nada va a cambiar, parecería que hablar de reformas, que hablar de corrupción, que hablar de honestidad, ahí no aplica porque son los jueces, y los jueces siempre están a favor de la justicia, y eso es completamente una mentira. Se necesita reformar el Poder Judicial y se necesita que haya un cambio radical en ese sentido, y que el elemento central no solamente sea la justicia, sino la honestidad de los jueces, para que no suceda lo que ha sucedido durante muchísimos años, donde la corrupción ha sido pues prácticamente la ley en el Poder Judicial. ¿Y de aquí para dónde? Te lo pregunto desde abajo, no en las cúpulas del poder, desde la élite. ¿Cómo la presión de abajo puede seguir surtiendo efectos en estos casos del INE y del tribunal? Pues sí, yo creo que es importante. Andrés Manuel ya dijo que él no va a plantear una reforma en este momento, pero yo creo que hay que, así como se critica al poder, tú sabes, querido Vicente, que muchos periodistas dicen, es que el ser periodista objetivo es criticar al poder, ¿no? Y entonces criticar al poder parecería que va a ser criticar a Andrés Manuel y es el único poder, cuando en realidad el poder está en muchísimos otros espacios, está en los medios de comunicación, está en los legisladores, en grandes empresarios. También el poder está en el Poder Judicial, como se establece, y ahí es donde desde la sociedad debe de haber una crítica y debe de haber una exigencia al buen manejo o al manejo honesto de los propios jueces, porque pues se armaron una judicatura que supuestamente es la que vigila a los propios jueces, pero también hay unos grandes problemas de corrupción. Entonces, me parece que se debe de estar hablando de lo que está sucediendo en el Poder Judicial e impulsar desde la población pues una reforma y una pues limpia en cuanto a la corrupción que existe en ese poder y con muchísimos magistrados y jueces. Pues querido Jorge Gómez Naredo, como siempre es un placer verte, escucharte, que participes en este espacio libre como el viento. Hay que decirle a la gente, a las miles de personas que están conectadas, cómo apoyar desde su trinchera los esfuerzos independientes que realizan en Polemón, en el periódico Regeneración, y obviamente que te sigan apoyando en redes sociales, Jorge. Pues sí, estamos en Regeneración, está haciéndose ya la nueva edición, que yo espero que pronto vaya a salir. Y bueno, ahí estamos como periódico Regeneración en redes sociales. En Revista Polemón, estamos en Revista Polemón, tanto en Twitter como en Facebook. La página web es polemón.mx. Y bueno, a mí estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Claro que sí, te mando un abrazo, Jorge, cuídate mucho y estamos al pendiente. Igualmente, querido Vicente, un abrazo a ti y a todo tu auditorio que hacen posible sin censura. Claro que sí. Vamos a la pausa comercial, si le parece. Estamos en la recta final. Déjeme ir a la pausa comercial y regreso. Todavía hay más. Espero que nos dé tiempo para una sorpresita, pero eso que sea después de esto. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted